Oremos. Padre, muchas gracias en esta preciosa mañana. Tu palabra dice que nadie puede recibir nada si no le fuere dado de arriba. Y que tú, Señor, todo proviene de ti, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Todas las cosas, absolutamente todas, vienen de ti, por medio de ti y para ti. Tú eres el hacedor, tú eres el artífice, eres el alfa y la omega, el principio, el fin, el autor y consumador de todas las cosas. En ti comienzan todas las cosas y en ti finalmente terminarán todas las cosas. Ahora te pedimos, Padre, que podamos sentarnos a escuchar y a exponernos a tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Miren por favor Génesis capítulo 3, del verso 14 y 15. Hoy vamos a reflexionar bajo el título Dios promete un Mesías desde el principio. Esa va a ser nuestra base para reflexionar en esta hora. Verso 14. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Siéntese por favor. Estamos ya en las postrimerías de este año y volvemos de nuevo a ese precioso tema de la Navidad, del nacimiento del Mesías, de una promesa que se hizo, se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá, porque todavía no ha terminado ese plan que Dios ha trazado o trazó desde la eternidad pasada, con una proyección hacia la eternidad futura. Nos encontramos aquí con una promesa, ya en el capítulo 3 del libro de Génesis, una promesa que implica una sentencia contra Satanás, representado aquí por la serpiente. Pero para entender la razón de la primera promesa hecha en la Escritura por Dios en respuesta a la caída del hombre, es muy importante conocer el origen del pecado y la dimensión cósmica que éste tiene en la vida del hombre. Es decir, nosotros debemos de entender que Génesis 3 no es el principio en realidad del mal, del pecado. Es el principio del mal y del pecado para la raza humana. Pero tenemos que viajar a la eternidad pasada para entender dónde comienza el conflicto y por qué Dios da un veredicto, hace una promesa y una sentencia a la serpiente respecto a la salvación del ser humano. En realidad, el pecado de rebelión comienza en la eternidad pasada. Y para entender la sentencia contra la serpiente, tenemos que devolvernos en la eternidad para entender de qué se trata el conflicto que hubo allí. Dios no es el origen del pecado, porque Dios ni puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En Él no hay pecado. El origen del pecado, la Biblia registra dónde se suscitó el pecado o dónde se originó el pecado. Y en razón a qué se dio esa promesa en donde la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente y la serpiente heriría al hijo de la mujer o la simiente de la mujer en el calcañar. Tenemos que ir al Antiguo Testamento. La Biblia nos abre entonces una cortina a la eternidad para entender dónde comienza el conflicto. Si vamos al libro de Ezequiel, el profeta, él nos va a mostrar y nos va a llevar de regreso a la eternidad pasada para conocer cuál fue el génesis del mal. Váyase a Ezequiel capítulo 28,
el versículo 12 para que vayamos entendiendo el porqué de las cosas. Muestra ese origen del mal. Y vamos a ver que no es Dios el origen del mal. Es la criatura, su corazón se llena de orgullo, de prepotencia y quiere usurpar el trono de Dios. ¿Dónde nace ese conflicto de Génesis 3:15? Esa enemistad, ¿dónde nace? Versículo 12. El profeta, hablando acerca de ese vistazo que nos da hacia el origen del mal, dice el verso 12 de este capítulo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Aquí el profeta va a tomar una figura de un gobernante y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Note usted que el profeta va a encarnar ese ser angelical en la figura de un humano y dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿A quién se está refiriendo aquí? Al ángel, al querubín protector que hoy conocemos como Satanás. Verso 13: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda y de oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Significa que Satanás es una criatura, fue creado. Y el día que fue creado lo hicieron con todo esplendor, con toda hermosura, con toda belleza, como Dios sabe hacer las cosas. Versículo 14: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y escuche: perfecto eras en todos tus caminos. Dios, que es un Dios perfecto, lo hizo perfecto en todos sus caminos. El versículo 15 dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Verso 16: y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón, fue el pecado de orgullo, el pecado de soberbia, a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé, ¿por dónde? Por tierra. Delante de los reyes pondré, para que se miren en ti, que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Profanaste, escuche bien, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Verso 19: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Espanto serás. Ese querubín lleno de hermosura, de esplendor, de belleza, ese querubín protector que estaba en medio de las piedras preciosas, que Dios le puso el sello de la perfección, dice que se halló pecado e iniquidad en su corazón. Y a causa de eso, la Biblia dice que fue arrojado por tierra. Isaías corrobora esto que estamos hablando aquí. Isaías capítulo 14 muestra y confirma el origen de esa criatura angelical que Dios le puso el sello de la perfección, que era hermoso y espléndido. Y ahora Isaías va a mostrar otra ventana de ese ser angelical que cayó por causa de su soberbia. Verso 12 del capítulo 14: ¿cómo caíste del cielo,
oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, ¿cuál fue el pecado de él? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, los ángeles. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Note usted que ese pensamiento de que el hombre es Dios, diosificar al hombre, nace allá, nace en la soberbia y en la iniquidad y en el pecado de un ser que fue creado por Dios pero que se levantó contra Dios. Verso 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti todos los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú querubín protector, tú que eras el sello de la perfección, tú que fuiste creado con un propósito de estar al lado de Dios, tú echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, con vestido de muerto pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrado para siempre la descendencia de ¿qué? De los malignos. Entonces note usted que el conflicto nace ¿dónde? En la eternidad pasada. Porque pensamos, ¿por qué la primera promesa que Dios hace en Génesis tiene que ver con la serpiente, tiene que ver con Satanás, tiene que ver con el pecado? Es que hay un problema, hay un conflicto, hay una enemistad que no empieza en Génesis, viene desde la eternidad pasada. ¿Por qué? Porque ese ser angelical que fue creado con un propósito, en su corazón se determinó a dañar la obra de Dios, a aborrecer la obra de Dios. Jesús fue testigo de ese momento en que Satanás fue arrojado del cielo a la tierra. Cuando leemos capítulo 10 de Lucas, en el versículo 17, Jesús hablándole a sus discípulos, a quienes habría de enviar a predicar el evangelio, capítulo 10 de Lucas, nos muestra la escritura cómo Jesús testifica y dice, yo vi caer a Satanás. Cuando él se reveló allá, yo lo vi caer. Versículo 17 del capítulo 10. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los discípulos estaban sorprendidos cómo el Señor les había dado autoridad sobre los demonios. Versículo 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo lo vi. Eso muestra que Cristo es preexistente. Cristo viene ¿desde dónde? Desde la eternidad. Y en ese conflicto cósmico que se suscitó allá por la soberbia y la actividad de Satanás, Jesús dice que él vio caer a Satanás, fue lanzado del cielo como un rayo. Pero él no se vino solo. La Biblia habla de tus contrataciones. ¿Qué son contrataciones? Son convenios entre personas o organizaciones. Y lo que Satanás hizo allá en el conflicto fue no solamente ser arrojado él, e hizo contrataciones con otros ángeles, y entonces no solamente fue arrojado él por su soberbia y maldad, sino que fueron arrojados con él la tercera parte de los ángeles. ¿Dónde está ese registro? En Apocalipsis capítulo 12, el versículo 3 y 4. Leamos desde el verso 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo,
He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Está hablando de gobierno. Versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó ¿sobre dónde? Sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Está hablando del Mesías, Salvador. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí está hablando de quién, de Cristo, del Mesías. Pero note que hay una enemistad desde tiempos eternos, y ese dragón buscó al niño para matarlo, que fue lo primero que sucedió cuando Jesús nació. Herodes dio una orden que todo niño debía ser ¿qué? Muerto, todo varón, todo primogénito tenía que ser muerto para erradicar esa simiente de la mujer. Así de que el conflicto nace en la eternidad. Jesús nos da testimonio de ese conflicto, y Apocalipsis nos abre una ventana para mirar cómo Satanás, el que se levantó y quiso usurpar el lugar de Dios, es arrojado a la tierra. No solamente él, sino que se viene con la tercera parte de los ángeles, que son los demonios. En Apocalipsis 12:9, ese conflicto cósmico se trasladó a la tierra. Y ahí es donde empieza el conflicto, hermano. Nosotros estamos en medio de fuego cruzado. Es un problema que ya viene entre Dios y una rebelión angélica. Y nosotros resultamos aquí involucrados en razón a que nosotros somos seres creados por Dios a su imagen y semejanza, en donde Dios puso todas las cosas para crear el mundo y nosotros habitar en él, y que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Pero ese conflicto se vino para acá. Versículo 9 del capítulo 12. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado, ¿a dónde fue arrojado? A la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea que esto no es simplemente tema terrenal, esto tiene un impacto cósmico. Esto son fuerzas que nos superan a nosotros, seres con una capacidad intelectual superior a la de nosotros. Por eso cuando Pablo escribe a los Efesios dice: hermanos, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En razón a eso, ustedes tienen que vestirse con toda la armadura de Dios para que puedan enfrentar eso, y deben ponerse todo para que después de que venga el ataque, ustedes puedan estar firmes. Así de que la lucha nuestra no es con el vecino, no es con el ser humano. Hay una lucha cósmico-espiritual que nace en la eternidad pasada, que es un conflicto de enemistad entre seres espirituales, en donde nosotros estamos involucrados. Pablo dice cuando escribe a los Corintios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, aquí la lucha no es fácil. Aquí la lucha no es contra seres humanos, personas. No, aquí la lucha es espiritual. Es una lucha muy poderosa. Es una lucha que nosotros hemos sostenido, estamos sosteniendo y nos sostendremos, no por nuestra capacidad, sino por lo que Dios, a través de su palabra y de su espíritu, hace en nosotros, y nos hace que más que vencedores. El origen del mal y la caída del hombre nacen entonces en la rebelión cósmico-espiritual de Satanás y todos sus ángeles. Para entender Génesis 3:15, usted tiene que devolverse. Ahora sí, váyase a Génesis capítulo 3, el verso 1. Entonces dice que fue arrojada ¿qué? El dragón, la serpiente
antigua, diablo o Satanás. ¿Y cómo comienza Génesis 3:1? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿Por qué habló a la mujer? No dice, y él le dijo al hombre, no, porque el objetivo de él es desbaratar todo lo de Dios, el orden de creación de Dios lo quiere dañar. Por eso él aborda no al hombre que está encargado de la creación, dijo a la mujer, y no porque la mujer tenga algo malo, en absoluto, sino que ese no era el orden. El responsable de la creación era ¿quién? Adán. Él fue el que iba a tener la responsabilidad. Pero la serpiente, que era astuta, dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pregunto, ¿eso fue lo que Dios dijo? Note usted que él se va a ir en contra de la obra de Dios y de la palabra de Dios. Va a poner en tela de juicio la palabra de Dios. Eso es lo que él ha hecho desde la eternidad y hasta ahora lo sigue haciendo. Siempre cuestionando, poniendo en duda la gobernabilidad de Dios, la autoridad de Dios, la palabra de Dios y la soberanía de Dios. Él sigue haciendo exactamente lo mismo. Quiere destronar a Dios de nuestro corazón, cuando pone en tela de juicio la autoridad de Dios. Y el hombre le creyó a la serpiente. Fue la única vez en la tierra en donde los seres humanos gozaban del libre albedrío. Es decir, tenían la decisión de hacer el bien o hacer el mal. La única vez en la que Dios le entrega el libre albedrío al hombre es ahí. Y se lo entregó y fracasó. Pastor, ¿cómo así? ¿Acaso no tenemos libre albedrío hoy como seres humanos? El ser humano pecador, caído, depravado, hoy por causa del pecado, tiene libre albedrío, pero las decisiones él las toma dentro de la cárcel de su pecado. Él, de su propia naturaleza, como dice Romanos capítulo 3, del verso 10 en adelante, él no busca a Dios. Él ama más las tinieblas que la luz. Él toma decisiones, pero dentro de su misma esfera del pecado, porque su raciocinio, su voluntad, todas sus acciones están coartadas, limitadas por el pecado, pues él está muerto en delitos y pecados. Y cualquier decisión que él tome, la tomará con base en su voluntad, que está permeada por el pecado. Adán y Eva no tenían pecado, y allí tenían libre albedrío, y decidieron ir en contra de Dios. De ahí en adelante, los hombres toman decisiones, pero toman decisiones en su esfera de pecado. No para salir de ahí, no para elegir a Dios, no para escogerlo. Eso explica por qué Dios tiene que buscar al hombre, Dios tiene que elegir al hombre, Dios tiene que darle vida al hombre, porque si Dios no lo hace, el hombre nunca lo va a hacer. Eso se llama elección soberana. Dios lo elige. Jesús lo dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. La Biblia muestra entonces ese origen del mal, y Pablo explica quién era esa serpiente que le habló a Eva allá en el principio. Mire 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Él sigue haciendo daño. Humanamente hablando, nosotros no somos rival para él, pero escondidos en Cristo, eso es diferente. Por eso Pablo dice, pónganse la armadura de Dios para que puedan resistir contra las acechanzas de ¿quién? De el diablo, la serpiente. De resto, ustedes están perdidos. Pero si se ponen la armadura de él y toman las armas espirituales y se meten en la sombra de él, ustedes van a poder resistir. De resto, no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Porque el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces es por Cristo, es por la simiente de la mujer que nosotros podemos combatir a ese enemigo. Lo único que
lo frena a él es Cristo, es la obra, es la simiente de la mujer. Nosotros no tenemos poder para absolutamente nada. Nosotros resistimos, nosotros combatimos, es porque ya tenemos la victoria en Cristo, pero es por Cristo, no es por nosotros. Y le voy a dar algunas características rápidas de esa serpiente o ese ser perverso que ha querido desde siempre dañar la obra de Dios. Intelectualmente está por encima de nosotros. Conoce la historia, ha tumbado reyes, hizo que Salomón, el hombre más sabio, se volviera el hombre más necio cuando se postró ante las mujeres y ante los ídolos. Engañó al primer hombre y ha venido engañando y vino engañando a lo largo de la historia a todos los hombres hasta que llegó Cristo. Pero es inteligente, es astuto, intentó tentar a Cristo y siempre ha sido lo mismo. Emocionalmente él es astuto, posee una habilidad extraordinaria, rodea la tierra y merodea por ella. Pedro la compara a un león rugiente que está buscando a quien devorar, es nuestro adversario. La palabra adversario tiene una consonancia jurídica, es aquel que acusa en un juicio y está trayendo argumentos para condenar al acusado. Esa es la función de él. La Biblia lo llama el acusador de nuestras almas. Él está todo el tiempo ahí acusando. Es acusador, es adversario, es destructor. La Biblia lo llama el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo. Es quien difama a Dios ante los hombres y a los hombres ante Dios. Él juega doble papel. Él acusa a Dios ante los hombres y a los hombres ante Dios. Es quien la Biblia llama el Dios de este siglo, quien cega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Es un espíritu mentiroso y padre de mentira. Todos los mentirosos son hijos de él. Es homicida. Jesús afirmó, él ha sido homicida desde el principio y es maligno, es tentador y mil cosas más que no habría tiempo para hablar de eso hoy, pero estamos frente a un enemigo mortal. Es el varón que hace temblar la tierra, trastornó los reinos, puso al mundo en un desierto, asoló las ciudades y nunca ha abierto la prisión de los que están bajo su dominio. Tuvo que venir el Señor a libertarnos, pero nunca abrirá la puerta a sus cautivos, nunca. Pero en Génesis 3:15 hay una sentencia o una promesa de redención contra el adversario. Y por eso esa sentencia, que se convierte para nosotros en una promesa de redención y salvación, llamado el protoevangelio. Somos más débiles que los ángeles, tenemos menos capacidad que los ángeles, nos hicieron un poco menor que los ángeles, no tenemos el poder que tienen los ángeles, pero a Dios en su soberanía le plació salvar a esos débiles. Y a los ángeles que pecaron, no, los condenó de una vez a prisiones de oscuridad y se va por los hombres y mujeres caídos. Génesis 3:15. Entonces dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Se levantaría un hijo de esa mujer, de la descendencia de esa mujer, le aplastaría la cabeza a ese ser enemigo de Dios. Y entonces comienzan las profecías a mostrar lo que Dios haría con ese ser a futuro. Váyase a Isaías 49:24. Hacen una pregunta: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? ¿A qué tirano se refiere? Al que nunca les abrió la puerta, al que quiso sublevarse contra Dios y dañar la obra de Dios, que somos usted y yo. Dice la Biblia, ¿será quitado el botín a ese valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Verso 25, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente
y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Verso 26, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador, Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Y yo le voy a quitar el botín al valiente, y yo salvaré a tus hijos de esa serpiente antigua que los ha sometido. Yo lo voy a pelear el pleito por ti. Pablo, ya mostrando la forma en que lo hizo, cuando escribe a los Colosenses, en el capítulo 2, entonces muestra que esa victoria de la simiente de la mujer se logró, ¿dónde? En la cruz. ¿Y por qué en la cruz? Porque la cruz es el lugar más débil de un ser humano. Y dice Pablo en Colosenses capítulo 2, el versículo 13, ¿qué fue lo que la descendencia o la simiente de la mujer hizo contra esa serpiente? Dice el verso 13, y vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos los pecados. Y lo que viene a hacer el verso 14 dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. ¿Y por qué hizo eso? Porque había un acta de decretos que el adversario, el acusador de nuestras almas, presentaba ante nosotros, pero él dijo, yo tomo esa acta de decretos, la pongo en la cruz y la clavo en la cruz, y yo me llevo los pecados de él y yo voy a salvar a mis hijos. Y dice el versículo 15, verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Usted ha visto cuando traen a los delincuentes, como dicen aquí, a los maleantes, que los saca así Interpol o la policía o las fuerzas del orden y los colocan ahí para que los vean, o les ponen un número y les dan como una vitrina. Eso fue lo que Jesús hizo con Satanás y toda la tercera parte de los ángeles. Dice que los despojó, les quitó todo, quitó el acta de decretos que había contra nosotros y ahora los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Puede dar gloria a Dios por eso? Perdonó sus pecados pasados, presentes y futuros. Por eso nosotros creemos en la expiación eficaz. En la expiación eficaz. Por eso creemos que la deuda ya fue pagada. Y la deuda no se paga 2 veces, ni 3 veces, ni 4 veces. La deuda se paga una sola vez. El acta se eliminó, se clavó en la cruz. Y usted hoy aparece justo delante de Dios el Padre. Justo. Usted puede entrar libre ante Él por la obra que Cristo hizo, habiendo anulado el acta de los decretos que había contra nosotros. Hoy yo me presento ante Él justo. Dios me llama justo. Es más, Dios me llama santo a mí y a usted. A los santos que están en Santa Cruz. Allá están los santos. Y uno dice, ¿y yo santo? Sí, es que no es por usted, es por la obra que Él hizo. Ahora, a más de eso, Hebreos capítulo 12, el verso 14, no solamente dice que quitó el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó y la clavó en la cruz y exhibió a los principados y a las potestades, sino que ahora dice que le va a dar el golpe final a Satanás. Capítulo 2, el versículo 14, dice la Escritura: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, se encarnó, se humanó. ¿Con qué propósito? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, a la serpiente antigua, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Los voy a librar. Y como Dios no podía morir, entonces sumó a su deidad
humanidad y vino y murió por nosotros en la cruz en su humanidad para arrebatarle el botín al valiente. Romanos capítulo 16, váyase allá. Cuando uno lee esto, ahí entonces hay razones para glorificar a Dios. Entonces Pablo, viendo todo ese escenario cósmico terrenal, de cómo Dios nos ha dado victoria sobre el enemigo por la obra de Cristo, de la simiente de la mujer. Entonces mire lo que dice el verso 20 del capítulo 16 de Romanos. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. ¿Se cumplió la promesa de Génesis 3:15? ¿Cumplió? Sí. Entonces, pastor, ¿y ahora qué tengo que hacer yo? Ahora lo que usted tiene que hacer es vencerlo por la obra de Cristo. Primera de Juan capítulo 2, termino aquí. Primera de Juan 2:13. Mire lo que dice la Biblia. Ahora, por la obra de Cristo, dice la Escritura, cuando Juan escribe su carta a sus hijitos, a los creyentes, dice el versículo 13, hablando de esto: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido ¿a quién? Al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido ¿a quién? Al Padre. A ustedes han vencido al maligno. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Proclamar hoy la victoria de Cristo sobre Satanás. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primera de Pedro 5:8. La Biblia dice: jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Veamos verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué nos toca a nosotros? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien que devorar, al cual resistid firmes. ¿En qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De ahí la importancia de estar creciendo en la fe, fortaleciendo en oración. Hermanos, gracias a Dios por Jesucristo, pero hay un llamado de alerta también. No se descuide, hermano. La mejor estrategia de Satanás es hacerle creer al creyente que no estamos en guerra y que Él no existe. Esa es la mejor estrategia y le ha funcionado por siglos. Pero la palabra es clara: tomen toda la armadura. Él ya es un enemigo vencido. A Él lo que le queda es poco tiempo. En breve le vamos a aplastar la cabeza. Pero mientras tanto, velen, porque Él está todavía como león rugiente. Padre, gracias. Qué bueno saber que esa promesa de Génesis 3:15 se cumplió, y que tú quitaste el botín al valiente, que nos abriste la puerta de la prisión y nos liberaste. Y ese verdugo que nunca abrió la puerta a los cautivos, ese verdugo fue derrotado en la cruz, fue sentenciado en la cruz, y solo resta que sea lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Él y todos sus ángeles insurrectos que se levantaron un día contra ti. Y ese día tú mostrarás ante todo lo creado que tú eres un Dios justo, y harás que ellos confiesen que tú eres el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese día toda lengua se confesará y toda rodilla se doblará ante ti, tanto lo que está en el cielo, en la tierra, como debajo de la tierra, por la obra que hizo Cristo en la cruz. Permítenos vivir a la luz de eso y ser prudentes, no confiar en nuestras propias fuerzas. No, tenemos que estar dependiendo todo el tiempo de ti, de tu palabra, de la obra del Espíritu Santo.
Gracias por lo que hiciste a través de Jesucristo. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad. Cristo está.